La llegada de Trump a la administración norteamericana ha cambiado en Estados Unidos la percepción positiva que tenía Obama con respecto al proceso de paz, con respecto a Santos. Si se ha producido alguna variación, si tienes alguna información o si crees que puede haber algún cambio. Bueno, comencemos diciendo, Colombia ha tenido un proceso de paz, no ha tenido un proceso de paz. Colombia tiene una situación bastante antigua de presencia de organizaciones guerrilleras de extrema izquierda creadas por el Partido Comunista, y de allí se desprendieron algunas disidencias como el ELN y el EPL y posteriormente el M-19, pero disidencias de la organización del Partido Comunista, que eran las FARC. Prácticamente durante décadas, más de 40 años, no hubo una política de combate, de enfrentamiento a las FARC. Hubo una política de conciliación, de lo que aquí llamaron solución negociada, apaciguamiento y no enfrentamiento, no combate. Con el presidente Uribe en el año 2002 se hace una gran rectificación y el resultado es enorme. La organización criminal FARC prácticamente, si bien no desaparece por en buena parte como explicable motivo el desarrollo de la explotación por parte de las FARC de la producción de coca y procesamiento y venta en el exterior, de todas maneras su presencia política, su desprestigio, el repudio nacional fue enorme. Entonces, en 2010 el presidente Santos es elegido para continuar esa política y obviamente para concluirla, una política que lleva 8 años con un gran esfuerzo y un gran resultado. Pues hace todo lo contrario, se convierte prácticamente en un aliado político de las FARC, las relegitima, las institucionaliza, las convierte en parte del debate político y luego firma con ella un pacto de absoluta impunidad. Es inaceptable desde los parámetros más laxos del universo: el secuestro, la extorsión, el asesinato, los actos terroristas, destrucción de infraestructura, destrucción de la economía nacional, prácticamente borrados. Ellos persiguieron y masacraron, por ejemplo, a todos los diputados de un departamento. Para Santos eso era actos políticos, actos de insurgencia. Ese acuerdo entonces es ilegítimo y nosotros lo venimos predicando. Tan evidentemente es ilegítimo que el pueblo nos acompaña, que cuando Santos pretendió, para no solamente convalidar el acuerdo, sino para una autoexaltación que justificara el premio Nobel, el pueblo le respondió con un no en el plebiscito. Ese es el estado de cosas. Por eso en Colombia, si a un colombiano se le pregunta hoy qué opina del proceso de paz, si cree en su efectividad y bondad, va a responder que no, y es porque el pueblo colombiano siente que fue un acuerdo de impunidad en cuanto a la justicia y de absoluta claudicación política frente a una fuerza extremista, terrorista de izquierda, que es un verdadero peligro para el futuro de Colombia, visto en la perspectiva incluso de comparación con lo que ocurrió en países como Venezuela y Argentina, en donde esa organización internacional gobernó. Sí, luego hablábamos quería hacer un inciso con este tema del narcotráfico, porque una de las denuncias que hace el Centro Democrático es que los cultivos de coca aumentaron en Colombia en los años de Santos. Se firmó en el año 2013 el acuerdo relativo a las drogas, en el año 2013, y la propia información estadística de las Naciones Unidas, que se respalda también con información de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, era que Colombia, de una cifra de casi 180.000 hectáreas sembradas, había venido bajando hasta el punto que estábamos en unas 48.000. Con la firma, que es una
consolidación o confirmación de una política, no fumigación aérea, prácticamente no destrucción de cultivos, ni siquiera por la vía mecánica o física o de trabajadores directos, hizo que se expandiera el cultivo. Hoy está, según las informaciones del año 2015, en 188.000 hectáreas. Es el país del mundo que más tiene, ¿no? Obviamente es el país, el mayor exportador de productor y exportador de coca, con un problema además, y es que esa organización que hace la paz, que firma, que se sienta formalmente, que incluso ocupa escaños hoy en el Congreso de la República como dádiva que le da el presidente Santos, esa organización es la que coordina la siembra, el procesamiento y el comercio de la coca en el mundo. Entonces, eso es inaudito, insólito e inaceptable, incluso no lo digamos desde el punto de vista de las leyes internacionales, sino desde la ética. Sí, luego que la gestión de Santos, aparte de contestada, este año se está revelando como dificilísimo, ¿no? Los escándalos de corrupción, la situación social, huelga de maestros, un deterioro en la economía que se está detectando. ¿Cuál es vuestra...? Santos, además, se plegó al populismo en la economía y copió fórmulas que han sido desastrosas en América Latina. Por ejemplo, un discurso antiempresarial y una política populista de imposición o de impuestos a las empresas, de desestímulo, de desconfianza. Colombia es un país que tiene una agricultura relativamente potente en cuanto al porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto. Hoy prácticamente hay pánico entre los productores agropecuarios, el precio de la tierra es ninguno porque no se sabe quién es dueño de la tierra, es decir, el derecho de propiedad, esencial en una democracia, está en entredicho. Y todo eso además acompañado de desestímulos a sectores que habían tenido una fuerte participación en el crecimiento con el presidente Uribe. Por ejemplo, el petróleo, Colombia no es un país petrolero, pero llegó a tener no solamente una producción autosuficiente, sino también unos porcentajes para exportación que atendían el crecimiento fiscal incluso. Eso desapareció. Hoy Colombia no solamente no ha vuelto a explorar, no tiene reserva sino para 5 años en petróleo, sino que la curva es descendente en la producción. La minería fue gravada enormemente, en primer lugar. En segundo lugar, una política populista del propio gobierno del presidente Santos la hizo una actividad casi clandestina, no ilegal, pero sí por lo menos vista con repulsión por el pueblo colombiano, hasta el punto que se han promovido consultas populares en los sitios más importantes de producción y han votado en contra, y además modificó el régimen de regalías haciendo que se desestimulara completamente el apoyo popular a la explotación minera. Me explico. Un municipio tiene cargas ambientales y sociales muy grandes cuando tiene producción minera. Nosotros teníamos un sistema de regalías que hacía como una especie de reposición de los daños y favorecía específicamente al municipio productor. Eso se retiró, se dedicó en buena parte a la corrupción, como se ha demostrado, y por lo tanto entonces en la población de esos municipios prácticamente hoy hay una oposición cerrada a la explotación minera. No han crecido las exportaciones, la confianza inversionista extranjera ha ido menguando hasta el punto que se han retirado muchísimas empresas con nombres propios, han desmontado su actividad industrial. La inflación también se ha notado.
También, exactamente. Sí, hablábamos al comienzo de esta situación de cierta confusión, ¿no? De que, por ejemplo, la izquierda está muy dividida, tampoco se ve un candidato claro de gobierno quién puede ser. En el centro democrático hay varios candidatos, ¿no? ¿Crees que esto se va a clarificar en los próximos meses, de aquí a unos meses? Bueno, nosotros realmente no tenemos un sistema bipartidista ni siquiera un sistema de 3 partidos, y por lo tanto la confusión es mayor, porque las corrientes reales todavía no se han expresado en sus candidaturas presidenciales. Nosotros tenemos aquí evidentemente, y se expresó en el no, 2 grandes corrientes de lo que llamaríamos los partidos institucionales, uno representado por el presidente Uribe y sectores afines, como por ejemplo los que votaron favorable en no en el plebiscito, vienen básicamente de grupos del Partido Conservador. No el Partido Conservador, que está completamente vendido a Santos, entregado a las políticas de Santos. Segundo, los grupos de Santos también muy dispersos. Dijéramos, estos de Uribe están representados básicamente en el Centro Democrático y en los candidatos independientes del conservatismo. En el grupo del Centro Democrático no hay ninguna confusión. ¿Por qué? Porque hay una metodología, unos mecanismos de selección, están corriendo unas especies de primarias que tienen que ver más que todo con los foros en las regiones para presentar las candidaturas. Nosotros a finales de este año o a principios del año entrante vamos a tener un candidato único que seguramente arrastrará. ¿Cuál es el procedimiento final para...? Es un procedimiento que van a definir los propios precandidatos, que son 5, con posibilidad de que aumente, porque hay un candidato que está sub judice, persecución de la Corte Suprema de Justicia de la época de Santos, que es el doctor Luis Alfredo Ramos, y hay también otro que tiene sindicaciones de haber tenido financiación de Odebrecht, y por lo tanto podrían incluso incorporarse a esa carrera por la candidatura. Y eso arrastraría, en mi opinión, también al otro candidato de los sectores del centro derecha y del centro en general, como por ejemplo Marta Lucía Ramírez, y de un candidato de derecha, Ordóñez, que podría también incorporarse de pronto a esa alianza, por lo menos en la segunda vuelta. El Partido Liberal, el partido de la U, que es el partido de Santos, el Partido Cambio Radical, es decir, los partidos que están en la alianza que apoya el gobierno del presidente Uribe Santos, seguramente también van unidos en una sola candidatura. La lógica diría que es Vargas, el vicepresidente, que recibe el respaldo del Partido Liberal y del Partido de la U, y haga fórmula con Vargas en la vicepresidencia. Y la izquierda, Colombia ha sido muy marginal, muy pequeña, que ahora con la revitalización que le ha dado Santos, sobre todo a través de la incorporación de las FARC a la política, podría también tener alguna presencia y llegar a competir con el Centro Democrático por una segunda vuelta. Sí, hablábamos al comienzo también del asunto este que yo creo que la batalla en la escena internacional, la impresión que uno tiene es que la ganó Santos, ¿no? Que consiguió vender mejor lo que serán éxitos o no serán en el exterior que en el interior, ¿no? El tiempo es el mejor juez. Mire que el Nobel, el apoyo indudablemente Santos es un hombre que parecería más bien un comprador de méritos, no un hombre meritorio. Y el premio Nobel, por ejemplo, en términos reales, tarde o temprano se va a saber que fue planeado como una operación de publicidad con muchos elementos de compra, por ejemplo, participación de Noruega en los negocios del petróleo en Colombia, como lo han reconocido ellos mismos. Pero bien, a nosotros nos preocupa mucho que inicialmente, como consecuencia casi que de una especie
de falso sentido común, y es que obviamente es mejor la paz que la guerra. Cuando se define la situación de un país como de guerra, pues eso le atraiga a Santos una opinión favorable, pero el mundo es reflexivo, el mundo tiene elementos para informarse y poco a poco ir entendiendo que aquí lo que hubo fue una claudicación frente al terrorismo, cosa que no hubiera hecho ningún otro país, por ejemplo, de Europa o en Estados Unidos, nunca hubiera sido aceptable. La coyuntura norteamericana, por ejemplo, ya comienza a fallarle a Santos. Hace poco, en una cuenta en español del presidente Trump, hubo un comentario sumamente, por lo menos escéptico, frente al proceso de paz, y fue que reprodujo un artículo de una columnista muy crítica frente a la forma como se ha conducido el proceso, y además dijo una frase bastante negativa respecto al futuro de ese proceso si se pretende, por ejemplo, que en los Estados Unidos se conceda la amnistía o el perdón a uno de los principales terroristas de la Segunda Unidad. Entonces, eso hace que en 2-3 años toda esa opinión haya cambiado, evidentemente. Y luego otro aspecto muy negativo, por lo menos viendo los medios y escuchando la televisión simplemente sin tener todos los datos, es el capítulo de la seguridad pública, ¿no? que empeoró notablemente, ¿no? No sé si tenéis elementos para... Sí, porque es que hay una filosofía, y la filosofía es que la seguridad no es elemento constitutivo de la función estatal, sino que es un costo y un elemento que nace desde la negociación y de la prácticamente de convencer a los ciudadanos de que hay que ser buenos. Es francamente contrario a la historia y contrario incluso a la ciencia política, no solamente a la teoría joviana, es a la teoría liberal, que el poder estatal tiene que garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entonces eso ha generado también un desestímulo total de la acción de la fuerza pública. La justicia está manga por hombro, es uno de los países en donde impera el mayor porcentaje de impunidad. Las cárceles prácticamente se abandonaron. Hay cárceles que tienen 400 y 500% de hacinamiento, y en fin, que nada de eso parecería preocupar al presidente Santos. Entonces eso obviamente comienza a expresarse en peores índices de criminalidad, por ejemplo la extorsión. Los secuestros también dicen, ¿no? Los secuestros han disminuido, pero por desaparición de la gran organización del secuestro. El secuestro llegó a ser una especie de delito colombiano, como lo fue en el siglo XIX de delito siciliano. Entonces, obvio, si desaparece el gran actor del secuestro, que lo tenía como una doctrina y como un mecanismo casi... El ELN sigue secuestrando, ¿no? Sigue secuestrando, pero es una organización con menos capacidad de presencia. Luego no sé si tienes la misma percepción, que parece que las cosas que están cambiando en la región, no se detecta un cierto giro hacia posiciones más moderadas y una crisis de los populismos de izquierdas, ¿no? Incluso Venezuela está en estado terminal, ¿no? No sé cómo percibes todas estas... Sí, porque dijéramos que el marxismo y su modelo, el socialismo del siglo XXI para América Latina, ya se volvió una caricatura, porque cualquier régimen que lleve a la hambruna, ya hoy no se está hablando de abastecimiento de Venezuela, se está hablando de hambruna, o que lleve a los niveles e índices de indicadores económicos a los que llevó la Kirchner a Argentina, pues obviamente son desacreditados, de tal manera que hoy prácticamente nadie se atreve. En Colombia solamente pequeños núcleos, vía Córdoba, Petro, se atreven incluso a decir que son sistemas plausibles. Ya hoy prácticamente lo que fue el esquema del llamado Foro Sao Paulo y
toda la política que representan en Colombia las FARC y sus adláteres está tan desacreditada que ni ellos mismos la defienden. Sí, yo creo además lo que está ocurriendo en Venezuela también va a tener una influencia en Colombia, que eso va a desgastar mucho a la izquierda en general, ¿no? Que la gente se mira un poco en ese espejo y dice, bueno, si vamos a acabar así, ¿no? Que está... Es un régimen repudiable que ahora además en la última etapa ha acentuado su irrespeto por los derechos humanos, prácticamente rompió con el esquema democrático liberal, no hace elecciones porque no le conviene hacerlas y respeta la existencia de la Asamblea Nacional o del sistema legislativo, y además tiene un sistema de justicia que parecería un apéndice del Ejecutivo. Entonces eso está en el peor nivel de desprestigio. O sea, así si tenemos a un gobierno de Santos en un 12% de opinión favorable, creo que la comparación además de Santos con el presidente Maduro hace que cualquier opción parecida a Maduro tenga una opción favorable menor que la de Santos.